No toques al bebé. Está sucia. Fueron las palabras que destrozaron mi alma y despertaron a una mujer que había estado dormida por años. Pero cuando el abogado me llamó para decidir el futuro de mi hijo, nadie esperaba lo que estaba por venir. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Guadalupe Morales, tengo 67 años, y vivo en un pequeño barrio de Guadalajara donde las casas conservan sus patios internos y el aroma de los tacos de la esquina se mezcla con el sonido constante del tráfico de la Avenida Revolución. Llevo puesta la misma bata de algodón azul que me regaló mi madre hace 20 años, esa que tiene pequeñas flores descoloridas por tantos lavados, pero que aún huele a suavizante de lavanda y a los recuerdos de tiempos mejores. Mis manos, arrugadas por 67 años de vida y trabajo, tiemblan ligeramente mientras preparo el café de la mañana en la pequeña cocina que ha sido testigo de tantas conversaciones familiares. La cafetera de aluminio, esa que compré cuando me casé con Roberto hace 42 años, silba su melodía familiar mientras el vapor se eleva hacia el techo manchado por la humedad y el tiempo. La rutina había sido la misma durante los últimos 8 años. Despertar a las 5:30 de la mañana, preparar el desayuno para 5 personas, tender la ropa que lavé la noche anterior, limpiar la casa que nunca parece lo suficientemente limpia para mi nuera y esperar en silencio a que alguien me dirija la palabra o me permita abrazar a mis propios nietos. Pero esta mañana del 15 de marzo, todo cambió con un grito que resonó por toda la casa y se clavó en mi pecho como un puñal oxidado. Era martes, el día que tradicionalmente dedicaba a hornear el pan dulce que tanto le gustaba a mi hijo Miguel cuando era niño. Había madrugado más de lo usual para preparar conchas y orejas, esas que solía hacer los domingos cuando éramos una familia feliz, cuando mi casa olía a canela y mantequilla, cuando las risas de los niños llenaban cada rincón de este hogar que construimos con tanto sacrificio. El aroma del pan recién horneado se extendía por toda la casa, compitiendo con el olor a detergente que había usado para lavar el piso de la sala por tercera vez en la semana. Había fregado cada baldosa con la meticulosidad de una mujer que había aprendido que la perfección era la única forma de evitar las críticas, que la limpieza absoluta era su único escudo contra los comentarios hirientes que habían reemplazado las conversaciones amorosas de antaño. Escuché los pasos de Alejandra, mi nuera, bajando las escaleras con esa forma particular de caminar que había desarrollado en los últimos años. Pisadas fuertes, deliberadas, como si cada paso fuera una declaración de autoridad en una casa que técnicamente no era suya, pero que había conquistado con una guerra silenciosa hecha de desprecios, humillaciones y manipulaciones emocionales. Llevaba al pequeño Emiliano en brazos, mi nieto de 8 meses, ese bebé de mejillas sonrosadas y ojos curiosos que se había convertido en mi única fuente de alegría en estos años de soledad familiar. Sus pequeñas manitas se agitaban en el aire mientras emitía esos sonidos dulces que solo los bebés saben hacer. Esas melodías inocentes que me recordaban por qué había valido la pena vivir tanto tiempo. Me acerqué lentamente, como había aprendido a hacer en los últimos años, con movimientos cuidadosos que no pudieran ser interpretados como invasivos o inapropiados. Mis brazos se extendieron naturalmente hacia el bebé, con esa necesidad instintiva de las abuelas de acunar a sus nietos, de sentir esa conexión única que une a las generaciones y que había sido sistemáticamente negada en mi propia casa. «Buenos días, mi amor», le susurré al pequeño Emiliano, con esa voz temblorosa que se me había desarrollado de tanto reprimir emociones y tragar lágrimas. Mis manos, limpias como siempre las mantenía, se acercaron para acariciar su carita regordeta. Entonces ocurrió. «¡No toques al bebé! ¡Está sucia!». El grito de Alejandra resonó por toda la casa como el rugido de una fiera protegiendo su territorio. Sus ojos, que normalmente mantenían una frialdad calculada, ardían con una furia que parecía desproporcionada para el momento. Su voz, siempre controlada y medida, se había transformado en algo primitivo y cruel que me golpeó más fuerte que cualquier bofetada física.
Me quedé paralizada, con las manos todavía extendidas hacia mi nieto, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en mi pecho como fragmentos de vidrio. «Estás sucia». Las palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez, recordándome cada inseguridad que había desarrollado en estos años, cada momento en que me había sentido inadecuada, cada vez que había cuestionado mi propio valor como persona y como abuela. El pequeño Emiliano comenzó a llorar, asustado por el grito de su madre, y ese sonido se mezcló con el latido acelerado de mi corazón y el zumbido que había comenzado en mis oídos. Alejandra lo apartó de mí como si yo fuera una amenaza real, como si mis manos, que habían criado a 3 hijos y cuidado de una familia durante décadas, fueran portadoras de alguna enfermedad contagiosa. Roberto apareció en la entrada de la cocina, atraído por el escándalo, con esa expresión de confusión y cansancio que había adoptado en los últimos años cada vez que presenciaba estos episodios. Sus 70 años pesaban visiblemente en sus hombros encorvados, y su pelo completamente blanco enmarcaba un rostro que había aprendido a mantenerse neutral para evitar conflictos mayores. «¿Qué pasó?», preguntó con voz débil, aunque sus ojos ya sabían la respuesta. Había presenciado demasiadas escenas similares como para sorprenderse genuinamente. «Tu mujer no entiende que no debe tocar al bebé con las manos sucias», respondió Alejandra, mirándome con esa expresión de asco que había perfeccionado a lo largo de los años. «Siempre anda con las manos metidas en la tierra del jardín o limpiando cosas viejas y sucias». Miré mis manos. Esas manos que acababa de lavar 3 veces con jabón antibacterial antes de acercarme al bebé. Esas manos que habían fregado cada centímetro de esta casa hasta dejarlo reluciente. Esas manos que habían trabajado incansablemente para mantener limpio y ordenado el hogar donde ella vivía, sin pagar renta ni contribuir con los gastos. Miguel bajó las escaleras en ese momento, con el cabello revuelto y esa expresión adormilada que mantenía las mañanas que no tenía que ir a trabajar. A los 35 años, mi hijo había desarrollado una habilidad extraordinaria para evitar confrontaciones, para mirar hacia otro lado cuando las situaciones se volvían incómodas, para mantenerse al margen de los conflictos como si fuera un espectador neutral en lugar del hijo que debería haber defendido a su madre. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, pero su tono ya sugería que no quería realmente una respuesta honesta. «Le estaba explicando a tu madre que debe mantener la higiene cuando hay un bebé en casa», dijo Alejandra, con esa sonrisa falsa que reservaba para las situaciones en que necesitaba parecer razonable frente a testigos. Yo seguía de pie, inmóvil, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse detrás de mis ojos, pero negándome a derramarlas frente a ellos. Había aprendido que llorar solo empeoraba las cosas, que cualquier muestra de emoción era interpretada como debilidad o manipulación. «Mamá, tal vez deberías lavarte las manos antes de tocar al bebé», dijo Miguel, evitando mi mirada. Sus palabras fueron el golpe final, no una defensa, no una pregunta sobre qué había pasado realmente, sino una validación automática de la versión de su esposa. En ese momento, entendí con claridad cristalina que había perdido a mi hijo mucho antes de que naciera este nieto que ahora me estaba siendo negado. El olor del pan dulce seguía llenando la cocina, burlándose de mi dolor con su dulzura inocente. Había madrugado para hornear el desayuno de una familia que me trataba como una extraña indeseada, que cuestionaba mi higiene básica y mi derecho fundamental a abrazar a mi propio nieto. Me dirigí al fregadero y lavé mis manos por 4ª vez esa mañana, frotando cada dedo con una intensidad que casi lastimaba la piel. El agua caliente se mezcló con las primeras lágrimas que no pude contener, cayendo silenciosamente por el desagüe junto con los restos de mi dignidad. Detrás de mí, escuchaba a Alejandra explicándole a Miguel por qué las personas mayores no entienden los estándares modernos de higiene, mientras él asentía con esa complicidad pasiva que había perfeccionado para mantener la paz en su matrimonio, a costa de la tranquilidad de su madre. Esa tarde, cuando la casa finalmente quedó en silencio y Roberto se había retirado a su habitación para su siesta diaria, me senté en el pequeño patio trasero, donde cultivaba mis geranios y mis hierbas de olor.
El sol de marzo caía suavemente sobre las macetas que había cuidado durante años, creando sombras largas que se extendían hacia la casa como dedos acusadores. Por primera vez en mucho tiempo, permití que las lágrimas fluyeran libremente, sin preocuparme por quién pudiera verme o juzgarme por mostrar debilidad. Lloré por la abuela que no me dejaban ser, por el respeto que había perdido en mi propia casa, por la relación con mi hijo que se había deteriorado hasta volverse irreconocible. Pero también, en algún lugar profundo de mi pecho, comenzó a gestarse algo nuevo. Una pequeña llama de indignación que había permanecido dormida durante demasiado tiempo, esperando el momento correcto para encenderse y cambiar todo para siempre. Esa noche, acostada en la cama matrimonial que había compartido con Roberto durante 4 décadas, no pude evitar que los recuerdos fluyeran como una cascada amarga. Cada imagen, cada sacrificio, cada momento de amor incondicional que había entregado a Miguel durante 35 años, ahora se sentía como burla cruel del destino. Recordé aquella madrugada de diciembre de 1995, cuando Miguel tenía apenas 12 años y despertó con fiebre altísima. Roberto trabajaba el turno nocturno en la fábrica textil, y yo me quedé toda la noche aplicándole paños fríos, cantándole canciones de cuna hasta que la temperatura bajó. Sus pequeñas manos se aferraban a las mías mientras deliraba, susurrando: «Mamá, no te vayas». Jamás me fui. Jamás lo dejé solo. Durante su adolescencia, cuando decidió estudiar ingeniería y las colegiaturas de la universidad privada eran imposibles para nuestro presupuesto familiar, vendí las joyas de mi boda. El anillo de compromiso que Roberto me había regalado después de ahorrar durante 2 años trabajando en construcción, los aretes de perlas que me dio mi madre el día de mi boda, el reloj de oro que había sido de mi abuela Esperanza. Todo se fue al Monte de Piedad para que Miguel pudiera tener el futuro que soñaba. «Mijo, la educación es lo único que nadie te puede quitar», le decía mientras contaba los billetes arrugados que me dieron por mis tesoros familiares. «Tú vas a ser alguien importante. Vas a tener una vida mejor que la nuestra». Y él estudió. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en una empresa de sistemas en la zona industrial. Pero cuando llegó Alejandra a su vida, hace 8 años, algo cambió. Ella venía de una familia acomodada de la colonia Providencia, con padres profesionistas que nunca habían tenido que vender sus pertenencias para costear la educación de sus hijos. La primera vez que Miguel la trajo a casa, Alejandra recorrió nuestra modesta sala con la mirada, observando los muebles que Roberto había fabricado con sus propias manos, las cortinas que yo había cosido durante las noches, las fotografías familiares enmarcadas en marcos sencillos comprados en el mercado San Juan de Dios. Su expresión decía todo. No era suficiente para ella. «Miguel me contó que ustedes hicieron muchos sacrificios por él», me dijo esa primera tarde, mientras yo servía café en las tazas de porcelana que guardaba para ocasiones especiales. «Debe haber sido muy duro vivir así». La palabra «así» quedó flotando en el aire como una condena. Así, pobre. Así, sin clase. Así, insuficiente. Pero yo sonreí y respondí: «El amor hace que cualquier sacrificio valga la pena». Miguel siempre ha sido nuestra mayor alegría. Durante el noviazgo, las visitas se hicieron cada vez menos frecuentes. Miguel comenzó a inventar excusas, que tenían compromisos con los padres de Alejandra, que ella no se sentía bien, que él tenía trabajo extra. Cuando finalmente anunció que se casarían, también informó que vivirían en un departamento que los padres de ella les regalarían como dote. «Es mejor así, mamá. Necesitamos nuestro espacio», me dijo, evitando mi mirada. Pero 3 meses después del matrimonio, llegaron a nuestra puerta con maletas y cajas. El departamento de regalo había resultado ser una mentira. Los padres de Alejandra habían tenido problemas financieros temporales, según explicó Miguel con la cara roja de vergüenza. «Solo será mientras conseguimos algo propio», prometió mi hijo. Roberto y yo les cedimos la recámara principal. Nosotros nos mudamos al cuarto pequeño que había sido de Miguel durante su infancia, donde apenas cabía una cama individual y el armario viejo donde guardábamos la ropa de invierno.
Las paredes aún conservaban los pósters de equipos de fútbol que él había pegado en su adolescencia, ahora descoloridos y con las esquinas despegadas. En esos primeros meses, yo cocinaba para 4 personas con el presupuesto que antes nos alcanzaba para 2. Roberto había comenzado a trabajar medio turno debido a problemas en la espalda, así que nuestros ingresos se habían reducido considerablemente, pero nunca les pedí que contribuyeran con los gastos. Eran familia, y la familia se ayuda sin condiciones. Alejandra tenía estudios en administración, pero nunca buscó trabajo. Estoy esperando la oportunidad correcta, decía, mientras pasaba las tardes viendo telenovelas en el sillón que Roberto y yo habíamos comprado a plazos durante nuestros primeros años de matrimonio. Miguel trabajaba, sí, pero su salario lo administraba completamente Alejandra. Ella entiende mejor de finanzas, me explicó cuando un día le pregunté si podrían ayudarnos con la cuenta de la luz, que había llegado especialmente alta por el aire acondicionado que habían instalado en su habitación. Durante el embarazo de Alejandra, yo me convertí en su enfermera personal sin sueldo. Le llevaba el desayuno a la cama porque tenía náuseas matutinas que le impedían levantarse antes del mediodía. Le preparaba aguas frescas especiales con ingredientes que tenía que comprar en el mercado orgánico de la colonia americana, 3 veces más caros que la fruta común. Lavaba su ropa por separado porque su piel era muy sensible y necesitaba detergente hipoalergénico. «Carmen, ¿podrías masajearme los pies? Se me hinchan mucho», me pedía cada noche, y yo obedecía sin chistar. Mis propias piernas, hinchadas por las venas varicosas desarrolladas después de 3 embarazos y 40 años de trabajo doméstico, nunca recibían la misma atención. Cuando nació Emiliano, me ilusioné pensando que todo mejoraría, que al convertirme en abuela, recuperaría el lugar de respeto que había perdido gradualmente en mi propia casa. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Las personas mayores no sabemos nada sobre el cuidado moderno de los bebés, me dijo Alejandra el primer día que intenté ayudarla con el pequeño. Los pediatras de ahora dicen cosas muy diferentes a lo que ustedes hacían antes. Antes. Como si mis 3 hijos hubieran sobrevivido por casualidad. Como si mi experiencia de madre fuera un conjunto de supersticiones obsoletas sin valor alguno. Poco a poco, fui siendo desplazada de todas las tareas relacionadas con mi nieto. No podía bañarlo porque no sabía la temperatura correcta del agua. No podía alimentarlo porque no entendía los horarios modernos de alimentación. No podía cargarlo porque podía lastimarlo sin darme cuenta. Pero sí podía lavar su ropa sucia, esterilizar sus biberones, limpiar su habitación y despertarme en las madrugadas cuando lloraba para prepararle la leche que después Alejandra le daría, recibiendo todo el crédito por calmar al bebé. Una tarde, mientras doblaba la ropa diminuta de Emiliano que había lavado y planchado cuidadosamente, encontré en el cesto una nota arrugada que se había caído del bolsillo de alguna prenda de Alejandra. Era una lista escrita con su letra perfecta. Cosas que Carmen no debe hacer: cargar al bebé, bañarlo, decidir su ropa, sacarlo al patio, darle agua, llevarlo al doctor. La lista continuaba con más de 20 prohibiciones que regulaban cada aspecto de mi relación con mi propio nieto. Al final, con letra más pequeña, había agregado: Miguel está de acuerdo con todo. Esa noche confronté a mi hijo en privado, cuando Alejandra había salido a comprar pañales. Miguel, ¿realmente crees que soy incapaz de cuidar a mi nieto? Él no pudo mirarme a los ojos. Mamá, no es eso. Es que los tiempos han cambiado. Alejandra leyó muchos libros sobre crianza. Solo quiere lo mejor para Emiliano. Yo también quiero lo mejor para él. Y soy su abuela. Lo sé, mamá, pero ella es su madre. Y yo tengo que apoyarla en sus decisiones. En ese momento entendí que había perdido a mi hijo para siempre. No a la muerte, no a la distancia, sino a algo peor, a la cobardía. Miguel había elegido la paz de su matrimonio sobre el respeto hacia su madre, el silencio cómplice sobre la justicia. Los meses siguientes fueron un desfile constante de humillaciones pequeñas pero sistemáticas. Alejandra reorganizó mi cocina para hacerla más eficiente, relegando mis utensilios tradicionales a los rincones más inaccesibles y colocando sus modernos electrodomésticos en los lugares principales.
Mis recetas familiares fueron siendo reemplazadas por opciones más saludables que ella descargaba de Internet. Carmen, ¿podrías no usar tanto aceite? No es bueno para el bebé si está lactando, me decía cuando preparaba los frijoles de la olla que habían alimentado a mi familia durante décadas. Carmen, esa música tan alta despierta al niño. Se quejaba cuando ponía mi radio con las canciones de Pedro Infante que me ayudaban a sobrellevar las tardes de soledad. Carmen, ¿podrías regar las plantas en la mañana? El ruido del agua molesta la siesta de Emiliano. Me sugería cuando intentaba mantener vivo mi pequeño jardín en las únicas horas libres que tenía. Roberto, mi compañero de toda la vida, observaba todo desde su silencio cansado. Su salud había empeorado en estos años, y los medicamentos para la presión arterial lo mantenían adormilado gran parte del día. En los momentos de lucidez, me tomaba la mano y susurraba: «Aguanta, Carmencita. Esto no puede durar para siempre». Pero sí podía durar para siempre. Y estaba durando. Una madrugada, después de levantarme por cuarta vez a preparar leche para el bebé que lloraba, me quedé de pie en la cocina oscura, rodeada por el silencio de una casa donde ya no era bienvenida. Miré mis manos arrugadas, esas manos que habían trabajado sin descanso durante 67 años, y por primera vez me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que alguien me preguntó cómo me sentía? No pude recordar la respuesta. En mi cartera vieja, guardada en el fondo del closet, conservaba una fotografía de Miguel a los 5 años, abrazándome después de su primera obra de teatro en el kinder. Sus bracitos rodeaban mi cuello y su sonrisa era pura adoración. Al reverso, con mi letra joven y esperanzada, había escrito: «Mi tesoro más grande. Mayo 1993». Esa fotografía se había convertido en la evidencia dolorosa de todo lo que había perdido y en la semilla silenciosa de todo lo que estaba por venir. El 2 de octubre, día de mi cumpleaños número 68, desperté como cualquier otra mañana, en silencio, sola, sin que nadie recordara que esa fecha había significado algo especial durante décadas en esta casa. Roberto seguía durmiendo a mi lado, su respiración pesada por los medicamentos que tomaba cada noche para controlar la hipertensión que había desarrollado desde que la tensión familiar se volvió insoportable. Me vestí con el mismo cuidado de siempre, eligiendo la blusa menos arrugada de mi armario reducido y peinando mi cabello canoso que había comenzado a adelgazar notablemente en los últimos meses. Los espejos de la casa me devolvían la imagen de una mujer que parecía haber envejecido 10 años en los últimos 2. La piel más pálida, los ojos hundidos, los hombros permanentemente encorvados como si cargara un peso invisible. Bajé a la cocina a las 5:30, como siempre, para preparar el desayuno que nadie me agradecía. El calendario de la pared, ese mismo que había colgado Roberto hace 3 años y que tenía marcados todos los cumpleaños familiares con mi letra cuidadosa, mostraba la fecha en rojo. Yo misma había marcado ese día meses atrás, con la esperanza inconsciente de que alguien, aunque fuera por casualidad, se diera cuenta. Preparé café para 4 personas, aunque sabía que Alejandra no bajaría hasta después del mediodía. Calenté tortillas, preparé frijoles refritos, piqué cebolla y jitomate para los huevos que Miguel prefería revueltos. La rutina mecánica de alimentar a una familia que me trataba como personal de servicio se había vuelto tan automática que mis manos se movían sin que mi mente tuviera que dirigirlas. A las 7 en punto, Miguel bajó corriendo las escaleras, con la corbata torcida y revisando su teléfono celular mientras masticaba un pedazo de tortilla. «Gracias, ma», murmuró sin levantar la vista de la pantalla, donde respondía mensajes de trabajo con la misma urgencia que antes reservaba para nuestras conversaciones matutinas. «Miguel», dije suavemente, «¿sabes qué día es hoy?» Él se detuvo un segundo, con la taza de café a medio camino hacia sus labios. «Martes, 2 de octubre. ¿Por qué? ¿Hay algo importante?» El silencio que siguió fue tan denso que parecía ocupar todo el espacio de la cocina. Mi propio hijo, el niño que durante 30 años había corrido a abrazarme cada 2 de octubre gritando «Feliz cumpleaños, mami», no recordaba la fecha más importante de mi existencia. «No, mijo, no es nada importante». Mentí,
sintiendo cómo algo se rompía definitivamente en mi pecho. Él asintió distraído y salió de la casa sin siquiera terminar su desayuno, dejando el plato sucio sobre la mesa y la servilleta arrugada en el suelo. Yo limpié todo en silencio, como siempre, mientras las lágrimas caían sobre los restos de comida que nadie había valorado. Roberto bajó una hora después, moviéndose lentamente por el dolor en las articulaciones que se había intensificado con la edad y el estrés. Sus ojos me miraron con esa dulzura cansada que había desarrollado en los últimos años, cuando se había dado cuenta de que no tenía fuerzas para defender a su esposa de las humillaciones cotidianas que presenciaba. «Buenos días, mi amor», me saludó con la misma ternura de siempre, besando mi mejilla con labios que olían a medicamentos matutinos. «Buenos días, Roberto», respondí, sin mencionar mi cumpleaños porque sabía que él tampoco lo recordaba. Y no tenía el corazón para ver la culpa en sus ojos cuando se diera cuenta. Alejandra apareció en la cocina cerca del mediodía, cargando a Emiliano, y con esa expresión de fastidio permanente que había perfeccionado para dirigirse a mí. El bebé, de 11 meses ya, extendió sus bracitos hacia mí con esa sonrisa inocente que era lo único puro y hermoso que quedaba en esta casa. «Emiliano quiere que lo cargues», le dije esperanzada, acercándome a mi nieto con los brazos abiertos. «No, Carmen. Acaba de comer y puede vomitar. Tú no sabes cómo cargarlo para que no regurgite», me cortó Alejandra, apartando al niño de mi alcance. «Mejor prepárame un jugo de naranja, pero que sea natural, no de esos sobres químicos que usas». Obedecí sin protestar, como había aprendido a hacer para mantener la paz. Exprimí 6 naranjas que había comprado especialmente caras en el mercado orgánico que Alejandra prefería, aunque nuestro presupuesto familiar apenas alcanzaba para cubrir esos lujos. Mientras el jugo se colaba lentamente, escuché a Alejandra hablar por teléfono con su madre. «Sí, mamá, ya sé que es difícil vivir aquí, pero Miguel insiste en que ahorremos más antes de mudarnos». «No, su mamá no molesta mucho. Está bien entrenada. Hace todo lo que necesito sin que tenga que pedírselo. Sí, es conveniente tener quien limpie y cocine gratis». Entrenada, como un animal doméstico. Conveniente, como un electrodoméstico útil. Esas palabras se clavaron en mi alma más profundo que cualquier grito o insulto directo. Era la confirmación de que durante todos estos años, mientras yo creía que estaba ayudando a mi familia por amor, ellos me veían como mano de obra gratuita, como un recurso que explotar hasta el agotamiento. El resto del día transcurrió con la monotonía cruel de la invisibilidad absoluta. Limpié la casa de arriba abajo mientras Alejandra veía televisión con el bebé. Preparé comida que ella criticó por estar muy condimentada para su gusto refinado. Lavé la ropa que ella había dejado acumulada durante una semana en el cesto de la habitación principal. Por la tarde, cuando Roberto se había quedado dormido en su silla después de tomar sus medicamentos, me senté en el patio trasero con una taza de té tibio, mirando las plantas que había cultivado con tanto cariño y que ahora parecían languidecer bajo el peso de mi tristeza. El teléfono de la casa sonó 3 veces durante el día. Cada vez corrí esperando que fuera algún familiar recordando mi cumpleaños, pero todas eran llamadas comerciales o equivocaciones. Mi hermana Esperanza, que vivía en Tijuana, no llamó. Mis antiguos compañeros de trabajo de la fábrica de costura donde laboré durante 20 años tampoco se comunicaron. Mi círculo social se había reducido tanto durante estos años de encierro familiar que ya no existía. Esa noche, Miguel llegó tarde del trabajo, como era su costumbre últimamente. Cenó en silencio el guisado que había preparado, mientras Alejandra le contaba los detalles de su día, lo difícil que era cuidar al bebé sola, lo cansada que se sentía, lo mucho que necesitaba ayuda con las tareas domésticas. «Carmen podría hacer más cosas», sugirió Miguel, masticando el pollo en mole que había tardado 3 horas en preparar. «Mamá, ¿podrías encargarte también de la ropa de Emiliano? Alejandra está muy cansada». «Por supuesto, mijo», respondí automáticamente, aunque ya lavaba, planchaba y doblaba toda la ropa del bebé desde que nació. Después de la cena, mientras yo lavaba los platos y limpiaba la cocina,
Escuché a la joven pareja discutir en voz baja en la sala. No podía distinguir todas las palabras, pero captaba frases sueltas. Necesitamos nuestro espacio. Ella siempre está ahí. Incomoda cuando tenemos visitas. Me quedé inmóvil junto al fregadero, con las manos hundidas en el agua jabonosa, entendiendo que estaban hablando de mí, de lo molesta que era mi presencia en mi propia casa, de lo incómodo que resultaba para ellos que la dueña del hogar siguiera existiendo, cuando ya habían decidido que no me necesitaban más que como empleada doméstica gratuita. Esa noche, acostada en la cama pequeña que compartía con Roberto en lo que antes había sido el cuarto de juegos de Miguel, hice un recuento mental de mi vida. 68 años de existencia, 42 de matrimonio, 35 de maternidad dedicada, 8 años de abuela negada. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me preguntó qué quería para cenar? ¿Cuándo había elegido yo el programa de televisión que veríamos en familia? ¿Cuándo había sido mi opinión considerada importante en cualquier decisión que afectara a esta casa? No podía recordar ninguna respuesta a esas preguntas. Al día siguiente, 3 de octubre, desperté con una sensación extraña en el pecho. No era dolor físico, sino algo más profundo, la comprensión absoluta de que me había convertido en una fantasma en mi propia vida. Existía únicamente para servir, para facilitar la comodidad de otros, para resolver problemas que no había creado y satisfacer necesidades que nadie agradecía. Bajé a la cocina y encontré una nota sobre la mesa, escrita con la letra perfecta de Alejandra. Carmen, Emiliano amaneció con un poco de temperatura. No lo saques al patio hoy. Su ropa está en el cesto. Necesita estar lista antes de las 2. Gracias. Ni siquiera por favor. Solo órdenes directas, como si fuera su empleada contratada. Esa mañana, mientras colgaba la ropa diminuta de mi nieto en el tendedero del patio, un recuerdo me golpeó con fuerza inesperada. Mi madre, el día de su muerte hace 15 años, me había tomado la mano y me había dicho: Carmencita, promete que nunca vas a permitir que te falten al respeto. Una mujer que no se respeta a sí misma, enseña a otros a no respetarla. En ese momento, colgando calcetines diminutos mientras mi hijo y mi nuera dormían hasta tarde en la habitación que antes era mía, entendí que había roto esa promesa de la manera más dolorosa posible. Y por primera vez en 8 años, algo muy pequeño pero muy poderoso comenzó a moverse en mi interior. Una pregunta que había estado enterrada bajo capas de resignación y amor mal entendido. ¿Por qué estoy permitiendo esto? La gota que derramó el vaso llegó un jueves por la mañana, cuando menos lo esperaba. Había amanecido con esa sensación extraña que había comenzado días atrás, como si algo dentro de mí estuviera despertando después de años de hibernación forzada. Roberto había salido temprano al centro de salud para su consulta mensual con el cardiólogo, y yo aprovechaba esas horas de relativa tranquilidad para hacer la limpieza profunda que Alejandra supervisaba cada semana con la meticulosidad de una inspectora militar. Estaba a trapear el piso de la sala cuando escuché las voces de Alejandra y su hermana Mónica, quien había llegado de visita desde Zapopan. Se habían instalado en la cocina con sus tazas de café premium que Alejandra guardaba en el estante más alto, el que yo no podía alcanzar sin subir a una silla, y que estaba expresamente reservado para sus invitados importantes. No entiendo por qué Miguel no se decide de una vez, decía Mónica con esa voz nasal que había heredado de su madre. Llevan 8 años aquí. ¿Cuánto más van a esperar? Es complicado, respondió Alejandra, bajando la voz pero no lo suficiente para que yo no pudiera escucharla desde el pasillo. Miguel dice que se siente culpable de dejar solos a sus papás, pero honestamente, ya estoy harta. Esta casa es deprimente, Mónica. Huele a viejo, los muebles son de los años 80, y Carmen siempre está ahí, mirando, escuchando todo lo que hacemos. Detuve el trapeador a medio pasillo, sintiendo cómo mi respiración se aceleraba. Además, continuó Alejandra, no puedo ni invitar amigas porque me da vergüenza que vean cómo vivimos. ¿Te imaginas traer a las del trabajo aquí? Con esa sala tan anticuada y Carmen preguntando si quieren café cada 5 minutos. Pero tienes que admitir que es conveniente, rió Mónica. Niñera gratis,
cocinera gratis, empleada doméstica gratis. En la vida real, pagarías mínimo 8,000 pesos mensuales por todos esos servicios. Sí, esa es la única ventaja. Pero Emiliano ya está creciendo, y no quiero que se acostumbre a vivir en esta mediocridad. Quiero que tenga su propio cuarto bonito, con muebles nuevos, que aprenda a vivir con estándares más altos. La palabra mediocridad se clavó en mi pecho como un cuchillo oxidado. Esta casa, donde había criado a mis 3 hijos, donde había llorado mis tristezas y celebrado mis alegrías, donde cada rincón guardaba recuerdos de una vida de esfuerzo y amor, era mediocridad para la mujer que dormía en mi cama y comía en mi mesa sin pagar un solo peso. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Mónica. Ya hablé con Miguel. Le dije que o nos vamos en enero o me voy yo sola con Emiliano a vivir con mis papás. No puedo más. Un ultimátum. Mi nuera había decidido usar a mi nieto como chantaje emocional para obligar a Miguel a abandonar la casa donde había nacido. Y lo peor de todo era que yo sabía, con la claridad dolorosa de una madre que conoce las debilidades de su hijo, que Miguel cedería, como siempre. «Perfecto», aplaudió Mónica. «Ya era hora de que pusieras límites. Además, piénsalo bien. Cuando se muden, esta casa va a quedar vacía tarde o temprano. Los viejos no van a vivir para siempre». Las dos se rieron con esa risa cómplice de personas que planean repartirse una herencia antes de que los dueños hayan muerto. Me quedé petrificada en el pasillo, aferrada al palo del trapeador como si fuera lo único que me mantenía en pie. No solo querían irse de mi casa. Estaban especulando sobre mi muerte, calculando cuánto tiempo tendrían que esperar para apoderarse de todo lo que Roberto y yo habíamos construido con 4 décadas de trabajo. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, continuó Alejandra. Carmen actúa como si fuera la dueña de todo. Ayer quería cambiar la temperatura del aire acondicionado porque gastaba mucha luz. Su propia casa, como si ella pagara los recibos. Pero sí los pagaba. Roberto y yo pagábamos todos los servicios con su pensión y los pocos ahorros que nos quedaban. El aire acondicionado que tanto disfrutaba Alejandra había duplicado nuestro recibo de luz, obligándome a eliminar gastos en otras cosas para poder cubrir la cuenta. Y no te digo lo pesada que se pone con Emiliano, siguió quejándose. Siempre quiere cargarlo, darle comida, llevárselo al patio. Entiende que es mi hijo, no el suyo. A veces siento que compite conmigo por ser la mamá. No competía por ser la mamá. Solo quería ser la abuela que me correspondía por derecho natural. El papel que me había negado desde el día que nació mi nieto. Deberías hablar con Miguel sobre eso también, sugirió Mónica. Que le ponga límites claros a su mamá. Al fin y al cabo, cuando se vayan, no va a tener acceso al nieto de todas maneras. Esa última frase fue la que rompió algo definitivamente dentro de mí. No solo planeaban irse, planeaban llevarme a mi nieto para siempre. Alejar de mí al único pedacito de alegría que me quedaba en esta vida de servicio silencioso. Caminé en silencio hacia mi habitación, donde Roberto guardaba en el armario una caja de metal que contenía todos nuestros documentos importantes. Dentro estaba la escritura de la casa, los papeles del seguro social, las pólizas de vida y algo más que había estado ahí durante años, sin que yo le diera la importancia que merecía, el testamento que habíamos redactado hace una década. Lo leí completo por primera vez. La casa, valuada en aquel entonces en 800,000 pesos, estaba registrada a nombre de Roberto y mío. En caso de fallecimiento de uno de los dos, pasaba automáticamente al sobreviviente, y en caso de nuestro fallecimiento conjunto, se dividiría entre nuestros 3 hijos, Miguel, Patricia, que vivía en Monterrey, y Roberto Jr., que había emigrado a Estados Unidos. 1/3 para Miguel, no toda la casa, como él y Alejandra aparentemente creían. Ese día no preparé la comida. Por primera vez en 8 años, me senté en el patio trasero con una taza de té, y dejé que el hambre de otros no fuera mi responsabilidad inmediata. Cuando Miguel llegó a casa a las 2 de la tarde esperando encontrar su plato servido y caliente, me encontró regando mis geranios con una tranquilidad que no había sentido en años. «Mamá, ¿no hay comida?», preguntó con esa mezcla de sorpresa y fastidio de alguien acostumbrado a que sus necesidades sean anticipadas
y resueltas sin que él tenga que pensarlo. No tuve tiempo de cocinar hoy. Mentí serenamente. Pero hay frijoles de ayer en el refrigerador. Puedes calentarlos en el microondas. La expresión de desconcierto en su rostro fue casi cómica. En 35 años, jamás había tenido que prepararse su propia comida cuando estaba en casa. Alejandra apareció en el patio minutos después, cargando a Emiliano y con esa expresión de indignación mal contenida que reservaba para los momentos en que yo no cumplía con las expectativas de servicio que había establecido unilateralmente. Carmen, ¿se puede saber por qué no hay comida lista? Es casi la 1:30. La miré directamente a los ojos por primera vez en meses. Estaba ocupada con otras cosas. Si tienes hambre, la cocina está disponible. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Alejandra no sabía cómo reaccionar ante esta versión de mí que no conocía. Esta mujer que respondía con calma, en lugar de disculparse y correr a resolver el problema. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Miguel con voz cautelosa. Estoy perfectamente bien, mijo. Solo pensando. ¿Pensando en qué? En muchas cosas. En esta casa que tanto aman cuando necesitan dónde vivir gratis, pero que consideran una mediocridad cuando hablan con sus amigas. La cara de Alejandra se puso blanca como papel. Miguel la miró con expresión de culpabilidad confirmada. Escuchaste nuestra conversación. No fue una pregunta, sino una acusación. Como si yo hubiera cometido algún delito al oír lo que discutían en mi propia cocina. Escuché que esta casa que mi esposo y yo construimos con 40 años de trabajo es una vergüenza para ti. Escuché que planeas irte en enero. Escuché que especulas sobre cuándo me voy a morir para heredar lo que nunca has ayudado a pagar. Miguel intentó hablar, pero lo detuve con un gesto que sorprendió hasta a mí misma por su firmeza. Y escuché que planeas alejar a mi nieto de mí para siempre. Como si después de 8 años de cuidarlos, alimentarlos y lavar su ropa gratis, no mereciera ni siquiera el derecho a abrazar a mi propio nieto. Alejandra recuperó la compostura con esa velocidad que caracteriza a las personas acostumbradas a manipular situaciones incómodas. Carmen, no entiendes el contexto. Estábamos hablando de planes a futuro. No era nada personal contra ti. ¿A nada personal? ¿Llamar mediocridad a mi casa no es personal? ¿Decir que huelo a viejo no es personal? ¿Planear quitarme a mi nieto no es personal? Por primera vez en 8 años, mi voz se había alzado por encima del susurro respetuoso que había adoptado para mantener la paz, y se sintió liberador, como respirar aire puro después de años de asfixia. Miguel miraba el suelo, incapaz de defender a su esposa porque las palabras que yo citaba eran exactamente las que él había escuchado. Alejandra cargó más fuerte a Emiliano, como si fuera un escudo protector, y susurró con voz temblorosa. No tienes derecho a gritarnos en tu propia casa. La ironía de esa frase fue tan perfecta que casi sonreí. Exactamente, Alejandra. Es mi propia casa. Y después de 8 años, creo que ya es hora de que todos lo recordemos. Esa noche, Roberto regresó de su consulta médica y me encontró sentada en la sala, leyendo un libro que había abandonado hace años por falta de tiempo. La casa estaba en silencio. Miguel y Alejandra se habían encerrado en su habitación después de cenar los frijoles recalentados que habían tenido que servirse ellos mismos. ¿Cómo estuvo tu día, amor?, me preguntó, notando algo diferente en mi postura, en mi expresión. Revelador, respondí, cerrando el libro y mirándolo con una sonrisa que él no había visto en años. Roberto, creo que es hora de tomar algunas decisiones importantes sobre nuestro futuro. La conversación con Roberto esa noche cambió el rumbo de todo. Le conté palabra por palabra lo que había escuchado. Le mostré los documentos que había revisado, y por primera vez en años, vi en sus ojos cansados un destello de la determinación que lo había caracterizado cuando éramos jóvenes y construíamos nuestros sueños con las manos vacías, pero el corazón lleno de esperanza. Carmencita, me dijo, tomando mis manos con esa ternura que había sobrevivido a 4 décadas de matrimonio. Ya no podemos seguir permitiendo esto. Somos dueños de esta casa, no huéspedes en la vida de nuestro hijo. Al día siguiente, viernes por la mañana, tomé mi primera decisión concreta. En lugar de levantarme a las 5:30 para preparar el desayuno de todos, me quedé en la cama hasta las 8.
Cuando finalmente bajé a la cocina, encontré a Miguel revolviendo frenéticamente en los gabinetes, buscando algo que desayunar antes de irse al trabajo. «Buenos días, mijo», le dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. «Mamá, ¿dónde está el desayuno? Se me hace tarde para el trabajo». No preparé desayuno hoy. Decidí dormir un poco más. Hay cereal en la despensa y leche en el refrigerador. Miguel me miró como si hubiera empezado a hablar en un idioma extranjero. ¿Cereal? Mamá, yo no desayuno cereal desde que tenía 10 años. Entonces puedes aprender de nuevo. O puedes comprar algo en el camino al trabajo. La expresión de desconcierto en su rostro fue tal que tuve que contener una sonrisa. En 35 años, jamás había tenido que resolver por sí mismo el problema básico de alimentarse por las mañanas. Se fue a trabajar sin desayunar, claramente perturbado por este pequeño cambio en la rutina que había dado por sentada durante décadas. Alejandra bajó a mediodía, como era su costumbre, cargando a Emiliano y con esa expresión de sueño que mantenía hasta bien entrada la tarde. Se dirigió automáticamente hacia la mesa, esperando encontrar su jugo de naranja recién exprimido y su desayuno preparado con el esmero de siempre. «Carmen, ¿dónde está mi jugo?», preguntó cuando encontró la mesa vacía. «Buenos días, Alejandra», respondí desde el patio, donde había estado regando mis plantas con una paciencia que no sentía desde hacía años. «Las naranjas están en el refrigerador. El exprimidor está en el gabinete de arriba. ¿Quieres que me prepare mi propio jugo? Creo que sería una buena idea. Tienes 23 años. Es hora de que aprendas». El silencio que siguió fue tan prolongado que salí del patio para ver qué pasaba. Alejandra estaba de pie en medio de la cocina, con Emiliano en brazos, mirando el exprimidor como si fuera un artefacto alienígena. «No sé cómo funciona esa cosa», admitió finalmente. «Es muy simple. Cortas las naranjas por la mitad y las exprimes, como hacían nuestras abuelas antes de que existieran las máquinas». Durante los siguientes días, implementé pequeños cambios que individualmente parecían insignificantes, pero que en conjunto representaban una revolución silenciosa en la dinámica de la casa. Dejé de lavar la ropa de Miguel y Alejandra. Cuando me preguntaron por qué sus camisas no estaban listas, les indiqué dónde estaban el detergente y la lavadora. Dejé de limpiar su habitación. Cuando Alejandra se quejó de que estaba desordenada, le sugerí que la organizara ella misma. Dejé de preparar comidas especiales según sus antojos. Cuando pedían algo específico, les decía que cocinaran lo que quisieran, y yo comería lo que hubiera. La resistencia no tardó en aparecer. «Mamá, ¿qué te pasa últimamente?», me confrontó Miguel una tarde cuando llegó del trabajo, y me encontró leyendo un libro en el patio, en lugar de tener su comida lista. «Actúas muy extraño. ¿Estás enojada por algo?» «No estoy enojada, Miguel. Solo estoy redefiniendo mi papel en esta casa». «¿Redefiniendo? ¿Qué significa eso?». «Significa que durante 8 años he sido su empleada doméstica gratuita, y he decidido que eso se acabó». Miguel se sentó pesadamente en la silla de plástico que Roberto había puesto en el patio. «Mamá, no eres nuestra empleada. Eres mi mamá. Nos ayudas porque nos quieres. ¿Te ayudo porque te quiero o me aprovecho porque me quieres?», le pregunté, dejando el libro sobre la mesa pequeña donde había plantado suculentas. «¿Alguna vez te has preguntado qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué siento yo?». La pregunta lo dejó sin palabras. Durante varios minutos, el único sonido fue el zumbido de los mosquitos que comenzaban a salir con el atardecer y el ruido lejano del tráfico en la avenida principal. «Por supuesto que me importa lo que sientes», dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy?». Silencio. «¿Cuándo fue la última vez que recordaste mi cumpleaños?». Más silencio, esta vez acompañado de una expresión de culpa que confirmó que había olvidado completamente la fecha más importante de mi vida. «¿Cuándo fue la última vez que me defendiste cuando tu esposa me falta al respeto?». Miguel bajó la cabeza. «Mamá, no es tan simple. Alejandra también tiene sus necesidades, sus sentimientos. ¿Y los míos no importan?». «Sí importan, pero…». «No hay peros, Miguel. O importan o no importan. Y tu comportamiento de los últimos 8 años me ha demostrado claramente cuál es tu respuesta». Esa noche, Alejandra pidió hablar conmigo.
Me encontró en la cocina, preparando una cena sencilla solo para Roberto y para mí. No había cocinado para 4 personas, como había sido mi costumbre durante años. «Carmen, necesitamos hablar», dijo con un tono que intentaba sonar conciliatorio, pero que no lograba ocultar su irritación. «Siento que últimamente hay mucha tensión en la casa». «No hay tensión de mi parte, Alejandra. Solo estoy ajustando mi nivel de servicios». «¿Servicios? Carmen, somos familia». «¿Familia?», repetí, volteándome para mirarla directamente. ¿La familia se trata como me has tratado durante 8 años? ¿La familia planea irse sin avisar llevándose al nieto? ¿La familia especula sobre cuándo se van a morir los abuelos para quedarse con su casa? Sus mejillas se enrojecieron. Escuchaste una conversación privada fuera de contexto. El contexto era muy claro. Llevas 8 años viviendo en mi casa, comiendo mi comida, usando mis servicios, y no solo no agradeces nada, sino que planeas irte llevándote lo único que me da alegría. Mi nieto. Emiliano es mi hijo. Y es mi nieto. Y tengo derecho a una relación con él. Claro que tienes derecho, pero... Sin peros, Alejandra. O tengo derecho o no lo tengo. Y si lo tengo, vas a empezar a respetarlo. La conversación terminó ahí porque Emiliano comenzó a llorar en su habitación, y Alejandra corrió a atenderlo con esa urgencia dramática que reservaba para los momentos en que quería demostrar que era una madre ejemplar. El fin de semana fue particularmente revelador. Sin mi rutina de cocinar y limpiar para todos, la casa se sumió en un caos que nadie más sabía manejar. Miguel intentó preparar huevos el sábado por la mañana y quemó la sartén. Alejandra trató de usar la lavadora y inundó el cuarto de lavado porque no sabía que había que revisar los bolsillos de la ropa antes de meterla a la máquina. Yo observaba todo desde mi nueva posición de espectadora en lugar de solucionadora de problemas, sintiendo por primera vez en años que tenía derecho a descansar en mi propia casa. El domingo por la tarde, Roberto regresó de su caminata diaria por el parque y me encontró bordando un mantel que había abandonado hace años por falta de tiempo. Sus ojos brillaron cuando vio el progreso que había hecho en solo unos días. «Se ve hermoso, amor», me dijo, admirando los pequeños girasoles que había estado bordando con hilos amarillos y naranjas. «Hace años que no te veía hacer estas cosas que tanto te gustaban. Hace años que no tenía tiempo para hacer lo que me gusta», respondí, pasando la aguja por la tela con la satisfacción de quien recupera una parte perdida de sí misma. «Pero ahora tengo todo el tiempo del mundo». Esa noche, Miguel y Alejandra tuvieron una discusión que se escuchó por toda la casa. Aunque no pude distinguir todas las palabras, captaba frases como «No puedes seguir así», «Tiene que volver a ser como antes» y «Habla tú con ella». A la mañana siguiente, Miguel se acercó a mí con esa expresión de niño regañado que ponía cuando era pequeño y había hecho algo malo. «Mamá, ¿podemos volver a la normalidad? Alejandra está muy estresada con todos estos cambios». «Esta es mi normalidad ahora, Miguel. Si Alejandra está estresada, tal vez sea hora de que considere mudarse a un lugar donde pueda tener el control total de la situación doméstica». «¿Nos estás corriendo de la casa?». La pregunta colgó en el aire como una acusación, pero también como una oportunidad. «No los estoy corriendo», respondí con una calma que me sorprendió. «Solo estoy dejando claro que si van a vivir en mi casa, van a hacerlo respetando mis reglas. Y mi primera regla es que yo no soy su empleada». «¿Y cuáles son las otras reglas?». Por primera vez en 8 años, mi hijo me estaba preguntando qué quería yo. Era un progreso pequeño, pero significativo. «Mañana te daré una lista», le dije, por escrito, para que no haya malentendidos. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, escribiendo en una libreta vieja las condiciones bajo las cuales estaría dispuesta a seguir compartiendo mi hogar. No eran demandas extravagantes ni venganzas crueles. Eran simplemente los términos básicos de respeto que cualquier persona merecía en su propia casa. Por primera vez en años, me fui a dormir sintiendo que había recuperado algo fundamental: el derecho a decidir sobre mi propia vida. La lista que entregué a Miguel la mañana siguiente contenía 10 puntos escritos con mi letra más cuidadosa, cada uno redactado con la precisión de alguien que había pensado durante décadas en lo que necesitaba decir. 1. Respeto en el trato verbal.
No más comentarios despectivos sobre mi edad, mis capacidades o mis decisiones. 2. Reconocimiento de autoridad en mi hogar. Las decisiones sobre decoración, reglas de la casa y uso de espacios requieren mi aprobación. 3. Contribución económica. Participación equitativa en gastos de servicios, alimentación y mantenimiento. 4. Responsabilidades domésticas compartidas. Cada adulto se hace cargo de su propia limpieza, lavado y alimentación. 5. Acceso libre a mi nieto. Derecho a cargar, alimentar y pasar tiempo con Emiliano sin restricciones arbitrarias. 6. Privacidad respetada. Mi habitación, mis pertenencias y mis conversaciones telefónicas son territorio privado. 7. Participación en decisiones familiares. Consulta obligatoria antes de cambios que afecten la dinámica del hogar. 8. Tiempo personal respetado. Derecho a dedicar horas del día a mis propias actividades sin ser interrumpida. 9. Invitados y visitas. Derecho a recibir a quien desee en mi propia casa. 10. Revisión mensual. Evaluación del cumplimiento de estos acuerdos cada 30 días. Miguel leyó la lista 3 veces antes de hablar. Su rostro pasó por varias expresiones. Sorpresa, confusión, incomodidad y finalmente, algo que se parecía al respeto. Mamá, esto parece muy formal. Es formal porque los acuerdos informales no han funcionado durante 8 años. Pero somos familia. No necesitamos contratos entre nosotros. La familia que se respeta no necesita contratos. La que no se respeta los necesita urgentemente. Le di 24 horas para discutir la lista con Alejandra y darme una respuesta. Esa noche, sus voces alteradas se escucharon hasta muy tarde en la habitación principal. Pude distinguir palabras sueltas que confirmaban mis sospechas. Inaceptable. Ridículo. ¿Quién se cree que es? Tiene que entender quién manda aquí. La respuesta llegó al día siguiente en forma de ultimátum que Miguel me entregó con las manos temblorosas y la voz apenas audible. Mamá, Alejandra dice que si insistes con estas condiciones, nos vamos a ir a vivir con sus papás. Y si nos vamos, no podrás ver a Emiliano. Ahí estaba. La amenaza que había estado esperando, el chantaje emocional usando a mi nieto como arma para mantenerme sometida. Durante 8 años, el miedo a perder el acceso a ese pequeño había sido mi cadena invisible, la cuerda que me mantenía atada a una situación de abuso emocional. Pero algo había cambiado en mí durante estas últimas semanas. La mujer que había permitido ser humillada por años ya no existía, reemplazada por alguien que había redescubierto su propio valor. Miguel, dije con una calma que me sorprendió. Si ustedes deciden irse porque no pueden vivir respetando reglas básicas de convivencia, esa será su decisión. Pero no van a usar a mi nieto para chantajearme. No es chantaje, mamá. Es solo que, si vivimos en otra casa, será más difícil que lo veas. ¿Más difícil o imposible? El silencio de Miguel fue respuesta suficiente. Entiendo, continué. Entonces ustedes han decidido que prefieren alejar a un niño de su abuela antes que tratar a esa abuela con respeto básico en su propia casa. Mamá, no lo veas así. ¿Cómo debería verlo, Miguel? Tu esposa me grita, me insulta, me prohíbe tocar a mi nieto, vive gratis en mi casa durante 8 años, planea quedarse con mi herencia, y cuando yo pido respeto mínimo, ustedes deciden irse y llevarse al bebé. ¿Cómo exactamente debería interpretar eso? Miguel no tenía respuesta porque sabía que cada palabra que había dicho era verdad. Esa tarde, Alejandra pidió hablar conmigo. Llegó a la cocina donde yo estaba preparando una sopa solo para Roberto y para mí, cargando a Emiliano como siempre hacía cuando quería parecer vulnerable. Carmen, creo que estás siendo muy radical con todos estos cambios. No soy radical, Alejandra. Soy una mujer de 68 años que se cansó de ser maltratada en su propia casa. Nadie te maltrata. Tal vez hay diferencias de opinión, pero... ¿Diferencias de opinión? La interrumpí, dejando la cuchara de madera sobre la estufa. ¿Gritarme que estoy sucia cuando quiero cargar a mi nieto son diferencias de opinión? ¿Decirle a tu hermana que mi casa es una mediocridad son diferencias de opinión? ¿Planear irte con Emiliano para que no pueda verlo son diferencias de opinión?
Alejandra cambió de estrategia, adoptando un tono más dulce y manipulador. Carmen, entiendo que te sientes incomprendida, pero tienes que considerar que nosotros también tenemos necesidades. Somos una pareja joven con un bebé. Necesitamos nuestro espacio, nuestra independencia. Perfecto. Busquen su propio espacio entonces. Pero es que no tenemos dinero ahorrado para... Durante 8 años no han tenido gastos de vivienda, comida o servicios domésticos. ¿En qué han gastado los ingresos de Miguel? La pregunta la dejó sin palabras porque la respuesta era obvia. Habían gastado el dinero en lujos y caprichos mientras vivían gratis a costa de nuestros sacrificios. No es tan fácil, murmuró finalmente. Para ustedes nunca es fácil cuando se trata de asumir responsabilidades, pero sí es muy fácil criticar, exigir y amenazar. Emiliano comenzó a hacer sonidos y extendió sus bracitos hacia mí, como siempre hacía cuando me veía. Sin pensarlo, alcé mis brazos para recibirlo, pero Alejandra lo apartó inmediatamente. No, Emiliano. Quédate con mami. Ese gesto, tan automático después de meses de práctica, fue la confirmación final de todo lo que necesitaba saber. Incluso en un momento de conversación supuestamente conciliadora, Alejandra no podía permitir que mi nieto mostrara afecto hacia mí. Ya veo, dije con una claridad que me dolió hasta los huesos. Incluso ahora, en una conversación donde supuestamente buscas arreglar las cosas, sigues usando a mi nieto como arma. Sigues demostrándome que para ti, lastimar mis sentimientos es más importante que permitir que un bebé abrace a su abuela. No estoy usando a nadie. Solo... Alejandra. La interrumpí con una voz que no había usado en 8 años. Una voz que venía desde lo más profundo de mi autoridad como madre, abuela y dueña de casa. Se acabó. Se acabaron las excusas. Se acabaron las justificaciones. Se acabó el maltrato. La miré directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado a mi casa. Tienes 2 opciones. Aceptas mis condiciones y aprendes a vivir con respeto en mi casa, o te vas. Pero no vas a seguir chantajeándome con mi nieto, no vas a seguir faltándome al respeto en mi propia casa, y no vas a seguir viviendo gratis mientras planeas robar mi herencia. ¿Robar tu herencia? Carmen, nunca hemos hablado de herencias. Tu hermana y tú especularon sobre cuándo me voy a morir para quedarse con esta casa. Lo escuché con mis propios oídos. Alejandra se puso pálida. No podía negar algo que había dicho tan claramente. Además, continué, revisé los documentos legales de la casa. Esta propiedad no le pertenecerá solo a Miguel cuando Roberto y yo muramos. Se divide entre mis 3 hijos, así que todos tus planes se basaban en información incorrecta. La expresión de shock en su rostro confirmó mis sospechas. Habían dado por hecho que heredarían toda la casa, no solo 1/3 de ella. Tienes hasta el domingo para darme tu respuesta, le dije. O aceptas vivir bajo mis reglas con respeto mutuo, o buscas otro lugar donde vivir. Pero el chantaje emocional se acabó hoy. Alejandra salió de la cocina sin decir otra palabra, cargando a Emiliano que seguía extendiendo sus bracitos hacia mí, por encima del hombro de su madre. Esa noche, Roberto me abrazó como no lo había hecho en años. Estoy orgulloso de ti, Carmencita, me susurró al oído. Era hora de que recuperaras tu dignidad. El sábado y el domingo fueron días de silencio tenso. Miguel y Alejandra prácticamente no salieron de su habitación, susurrando constantemente y haciendo llamadas telefónicas largas, probablemente buscando alternativas de vivienda o pidiendo consejo a familiares. Yo mantuve mi rutina nueva. Me levanté cuando quise. Desayuné tranquilamente. Regué mis plantas. Bordé mi mantel. Leí mi libro. Por primera vez en 8 años, mis días me pertenecían. El domingo por la noche, Miguel bajó solo a la sala donde Roberto y yo veíamos las noticias en la televisión. Su aspecto era el de alguien que había perdido una batalla interna importante. «Mamá», dijo con voz quebrada, «aceptamos tus condiciones». Roberto apretó mi mano. Yo mantuve la calma que había cultivado durante estas semanas difíciles. «Todas las condiciones», aclaré, sin excepciones ni modificaciones. «Todas», confirmó Miguel. «Alejandra está dispuesta a cambiar». «No me importa si está dispuesta, Miguel. Me importa que cambie. Los buenos deseos no han funcionado durante 8 años.
Solo los cambios reales funcionarán de ahora en adelante. Lo entiendo, mamá. Y quiero pedirte perdón. Por todo. Por no defenderte. Por no valorar lo que hacías. Por permitir que te trataran mal en tu propia casa. Era la primera disculpa real que recibía en 8 años. No resolvía todo el daño causado, pero era un comienzo. Acepto tu disculpa, Miguel. Pero las disculpas solo valen si vienen acompañadas de cambios reales en el comportamiento. Habrá cambios, mamá. Te lo prometo. No me prometas nada. Solo demuéstramelo. Al día siguiente, comenzaría una nueva era en mi casa. No sabía si funcionaría, si Alejandra podría realmente cambiar, o si Miguel tendría la fuerza para mantener sus promesas. Pero por primera vez en 8 años, las reglas del juego habían cambiado. Y yo tenía el control. Los primeros días del nuevo orden en mi casa fueron como observar una obra de teatro, donde los actores principales habían olvidado sus líneas y tenían que improvisar papeles completamente diferentes. Alejandra, acostumbrada a 8 años de servicio incondicional, se movía por la casa como un pez fuera del agua, mirando con desconcierto la lavadora que ahora tenía que operar ella misma, el fregadero lleno de trastes que esperaban sus propias manos para ser lavados. La primera semana, la vi quemar 2 comidas consecutivas porque nunca había tenido que cocinar para más de una persona. Miguel llegaba del trabajo y encontraba a su esposa sentada en la cocina, rodeada de sartenes humeantes, y con Emiliano llorando en su silla alta, mientras ella intentaba descifrar las instrucciones de una lata de frijoles. ¿No puedes ayudarla un poco, mamá?, me preguntó Miguel el miércoles por la noche, después de cenar una sopa que sabía más a agua con sal que a comida real. Por supuesto que puedo ayudarla, respondí desde mi silla favorita, donde bordaba tranquilamente mi mantel de girasoles. Cuando ella me pida ayuda con respeto, estaré encantada de enseñarle. ¿Pero ella no sabe cocinar? Tiene 23 años, Miguel. Si no sabe cocinar, es hora de que aprenda. Yo aprendí a los 15, cuando mi madre se enfermó y tuve que hacerme cargo de mis hermanos menores. La diferencia era que yo había aprendido por necesidad y amor familiar, mientras que Alejandra tendría que aprender por supervivencia básica, después de años de comodidad inmerecida. El viernes de esa primera semana, Alejandra finalmente se acercó a mí, mientras yo preparaba mi desayuno en la cocina. Llevaba el cabello revuelto, manchas de comida en la blusa, y una expresión de derrota que jamás le había visto. «Carmen», dijo con voz pequeña, muy diferente al tono autoritario que había usado conmigo durante años. «¿Podrías enseñarme a hacer los frijoles como tú los haces? Los míos siempre quedan duros o aguados». Era la primera vez en 8 años que me pedía algo con humildad genuina, sin exigencias ni críticas incorporadas. «Claro», respondí, sin mostrar el triunfo que sentía internamente. «Pero tendrás que prestar atención y practicar hasta que te salgan bien. No voy a hacerlos por ti». Durante la siguiente hora, le enseñé el proceso completo, desde seleccionar los frijoles grano por grano para quitar los dañados, hasta el momento exacto cuando el agua hierve y hay que bajar la flama. Alejandra tomó notas en un cuaderno, como una estudiante aplicada, preguntando detalles que nunca había considerado importantes cuando yo me hacía cargo de todo. «¿Por qué les pones la sal hasta el final?», preguntó cuando vio que esperaba hasta que los frijoles estuvieran tiernos para sazonarlos. «Porque si les pones sal desde el principio, nunca se ablandan bien. Es algo que aprendí de mi abuela Esperanza». «No sabía eso», murmuró, escribiendo la nota con cuidado. No sabía muchas cosas. Durante 8 años había vivido como una huésped en un hotel de lujo, sin interesarse jamás en los procesos que mantenían funcionando su vida diaria. El cambio más visible vino con Emiliano. Sin la barrera artificial que Alejandra había construido entre el bebé y yo, mi nieto comenzó a acercarse naturalmente. La primera vez que me lo entregó para que lo cargara mientras ella cocinaba, el pequeño se acomodó en mis brazos como si hubiera estado esperando ese momento durante meses. «Abuela», murmuró, una de sus primeras palabras claras, y mi corazón se llenó de una felicidad que había olvidado que existía. Alejandra, ocupada tratando de no quemar el arroz, no tuvo más opción que permitir que esa conexión natural floreciera. Por primera vez en la vida del pequeño, pude llevarlo al patio para mostrarle las flores,
cantarle las canciones de cuna que había cantado a mis propios hijos, darle pedacitos de fruta sin tener que pedir permiso o justificar cada decisión. Miguel observaba estos cambios con una mezcla de alivio y culpabilidad que se reflejaba en su rostro cada vez que llegaba del trabajo. Una tarde me encontró enseñándole a Emiliano a tocar las hojas de las plantas suavemente, mientras le explicaba los nombres de cada una. «Mira, mi amor, esta es hierbabuena. Huele rico, ¿verdad? Y esta es albahaca. Tu abuela la usa para cocinar». «Mamá», me dijo Miguel, sentándose en el suelo junto a nosotros. No me había dado cuenta de cuánto había perdido Emiliano al no poder tener esta relación contigo. No solo Emiliano había perdido, Miguel. Yo también perdí 11 meses de ser abuela. Lo sé, y lo siento mucho. Las disculpas estaban bien, pero lo que realmente importaba eran los cambios que veía cada día. Miguel había comenzado a llegar más temprano del trabajo para ayudar con las tareas domésticas que antes recaían automáticamente en mí. Lo veía lavando trastes junto a Alejandra, doblando la ropa de Emiliano, barriendo el patio trasero. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo Roberto una noche mientras nos preparábamos para dormir. Esta casa se siente más tranquila ahora que cuando todos hacían lo que querían. Tenía razón. El ambiente de tensión constante que había caracterizado nuestro hogar durante años había sido reemplazado por algo más auténtico. Ya no había que caminar sobre cáscaras de huevo para evitar confrontaciones. No había resentimientos silenciosos acumulándose como polvo en los rincones. A las 3 semanas del nuevo régimen, Alejandra me sorprendió con algo completamente inesperado. Llegué de mi caminata matutina por el parque, una actividad que había retomado después de años de no tener tiempo, y la encontré limpiando a fondo la sala, con Emiliano jugando seguro en su corralito. «Carmen», me dijo sin dejar de aspirar la alfombra, «he estado pensando en lo que dijiste sobre contribuir con los gastos de la casa». «¿Sí? Creo que debería buscar trabajo. Miguel no puede sostener a toda la familia solo. Y yo necesito empezar a ser más responsable». Era la primera vez que la escuchaba usar la palabra responsable para referirse a sí misma. «Me parece una excelente idea», respondí. «¿En qué estás pensando trabajar?» «Estudié administración. Tal vez pueda encontrar algo en una oficina, medio tiempo, para poder seguir cuidando a Emiliano. Si necesitas que cuide a Emiliano mientras vas a entrevistas, puedo hacerlo». La expresión de gratitud en su rostro era genuina. ¿Harías eso por mí? Lo haría por mi nieto. Y por la estabilidad de esta familia. 2 días después, Alejandra salió por primera vez en 8 años a buscar trabajo, dejando a Emiliano conmigo con una confianza que había construido gradualmente durante estas semanas. El bebé y yo pasamos la tarde completa juntos, él explorando el jardín mientras yo regaba las plantas, ambos descubriendo el placer simple de la compañía mutua sin restricciones artificiales. Cuando Alejandra regresó por la tarde, me encontró acostada en una manta en el patio, con Emiliano dormido sobre mi pecho, ambos descansando bajo la sombra del árbol de aguacate que Roberto había plantado cuando compramos la casa. «¿Cómo se portó?», preguntó, sentándose cuidadosamente para no despertar al bebé. «Como un ángel. Jugamos, comimos, exploramos el jardín. Es un niño muy inteligente». «Sí, lo es», dijo con una sonrisa que parecía más relajada que cualquier expresión que le hubiera visto antes. «Carmen, conseguí trabajo. Es medio tiempo, en una oficina de contadores. Empiezo el lunes. ¡Felicidades! Eso es maravilloso. No podría hacerlo sin tu ayuda cuidando a Emiliano». Era la primera vez que reconocía explícitamente que necesitaba mi ayuda, que yo tenía valor real en la ecuación familiar. Esa noche, durante la cena que Alejandra había preparado siguiendo una receta que yo le había enseñado, Miguel hizo un anuncio que nadie esperaba. «Mamá, papá», dijo con una solemnidad inusual, «Alejandra y yo hemos estado hablando. Queremos pedirles perdón formalmente por estos años. Y queremos preguntarles si podemos quedarnos aquí un año más, ahorrando dinero para comprar nuestra propia casa, pero haciéndolo bien, contribuyendo con los gastos, respetando sus reglas, siendo una familia de verdad». Roberto y yo intercambiamos miradas. El hombre que había regresado a nuestra mesa familiar
Era diferente al que había vivido aquí como huésped indiferente durante 8 años. ¿Un año? Pregunté. Sí, con Alejandra trabajando y yo haciendo horas extra. Creemos que podemos ahorrar lo suficiente para una hipoteca, pero queremos hacerlo bien, sin aprovecharnos de ustedes. ¿Y qué pasa después de ese año? Después nos mudamos a nuestro propio lugar, pero cerca de aquí, para que Emiliano pueda seguir viendo a sus abuelos regularmente. Era lo que había soñado escuchar durante años. Un plan real, un compromiso genuino, un reconocimiento de que yo tenía derecho a estar presente en la vida de mi nieto, independientemente de dónde vivieran. Me parece justo, dije finalmente, pero con una condición adicional. La que sea, respondió Miguel inmediatamente. Quiero que cada mes nos sentemos los 4 a evaluar cómo van las cosas. Si en algún momento volvemos a los patrones antiguos, el acuerdo se cancela inmediatamente. Acepto, dijo Miguel. Acepto, añadió Alejandra, con una voz que sonaba sincera por primera vez desde que la conocía. Esa noche me quedé despierta largo rato, escuchando los sonidos familiares de una casa en paz, Roberto respirando tranquilamente a mi lado, los pequeños sonidos que hacía Emiliano mientras dormía en su habitación, el silencio cómodo de una familia que finalmente había encontrado su equilibrio. Por primera vez en 8 años, me dormí sintiendo que mi casa me pertenecía de nuevo, que yo me pertenecía de nuevo. El lunes amaneció con un silencio extraño, denso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Me levanté temprano, antes de que el sol pintara de naranja los tejados de Guadalajara, y sentí una calma distinta, casi eléctrica. Caminé por el pasillo con pasos firmes, consciente de que cada uno de ellos me pertenecía. Ya no era la sombra complaciente que se deslizaba para no molestar. Era yo, de nuevo, la dueña de mi casa, de mi tiempo, de mi voz. Roberto ya estaba despierto, sentado en la cama con su taza de té. Me miró con una sonrisa serena que me devolvió a nuestros primeros años de matrimonio, cuando enfrentábamos juntos cualquier tormenta. Hoy se siente diferente, ¿verdad? Dijo. Sí, respondí. Es el primer día de nuestra nueva vida. En la cocina, el olor a café recién hecho me envolvió como un abrazo. Preparé solo para nosotros dos. Por primera vez en años, no dispuse 4 tazas, ni puse platos extras. Cuando Miguel bajó, se detuvo al ver solo 2 tazas en la mesa. ¿No hay café para mí? Preguntó, sorprendido. El café está en la cafetera. Contesté con naturalidad. Sirve el que necesites. No había reproche en mi voz, solo un recordatorio sutil de que las cosas habían cambiado. Miguel sirvió su café en silencio, como si temiera romper el equilibrio. Detrás de él, Alejandra bajó con Emiliano en brazos. Su cabello estaba despeinado, y sus ojos revelaban una noche de insomnio. Me saludó con un «buenos días», apenas audible. Noté el esfuerzo que hacía por controlar el tono. Durante la mañana, la casa se llenó de pequeños gestos nuevos. Miguel lavó su taza después de beber. Alejandra recogió los juguetes de Emiliano sin que nadie se lo pidiera. Yo observaba en silencio, sin intervenir, dejando que el cambio se instalara por sí mismo. Había decidido no volver a la dinámica de órdenes y súplicas. A media tarde, Alejandra me buscó en el patio. Yo regaba mis geranios, disfrutando el aroma de la tierra húmeda. «Carmen», dijo con voz temblorosa, «he estado pensando en lo que dijiste». La miré sin interrumpir. «Quiero que sepas que... lamento muchas cosas. Sé que te he tratado mal. No me di cuenta de cuánto te necesitábamos hasta que dejaste de hacer todo por nosotros». Era la primera disculpa real que salía de sus labios. Me sorprendió, pero no la interrumpí. «Entiendo si te cuesta creerme», continuó, «pero quiero cambiar. Quiero que Emiliano crezca aprendiendo a respetar, no a aprovecharse». Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que jamás había visto en ella. Había esperado un tono defensivo, una justificación, pero no esa vulnerabilidad. «Cambiar no es cuestión de palabras, Alejandra», dije suavemente. «Son acciones, todos los días». Asintió. «Lo sé, por eso empecé a buscar trabajo. Ayer envié mi currículum a 3 oficinas. Sentí un leve calor en el pecho, una chispa de esperanza. Tal vez, después de todo,
La convivencia podría transformarse. Esa noche, mientras cenábamos, Miguel tomó la palabra. Mamá, papá, queremos que sepan que aceptamos todas las condiciones. Ya hablamos de los gastos. A partir de este mes, cubriremos la mitad de la luz, el agua y la comida. Y vamos a ayudar en las tareas de la casa. Roberto sonrió, orgulloso. Yo asentí con calma. Eso es lo justo, dije. Y recuerden, cada mes nos sentaremos a revisar cómo vamos. Los días siguientes fueron una mezcla de tropiezos y pequeños triunfos. Alejandra aprendió a cocinar frijoles sin quemarlos. Miguel comenzó a tender su cama antes de salir al trabajo. Yo me reencontré con pasatiempos olvidados: bordar manteles, cuidar mis plantas, caminar por el parque al amanecer. Emiliano se convirtió en mi compañero de aventuras en el patio, su risa clara llenando espacios que habían estado vacíos de alegría. Un jueves, Alejandra regresó emocionada de una entrevista. «¡Conseguí el empleo!», exclamó al entrar. «Medio tiempo en una oficina de contadores. Empiezo el lunes». Miguel la abrazó con orgullo. Yo sonreí, genuinamente feliz por ella. «Felicidades», le dije. «Eso les dará la independencia que necesitan». La noticia trajo un aire nuevo a la casa. Alejandra, que antes parecía una reina caprichosa, comenzó a moverse con otra energía. Se levantaba temprano, preparaba su propio desayuno, dejaba lista la comida de Emiliano antes de irse. En la tarde, al regresar, lavaba los platos y ordenaba la sala. Sus manos, que antes solo conocían el teclado del celular, aprendieron la textura del jabón y el calor de la cocina. Miguel también cambió. Empezó a pasar más tiempo con Emiliano, a ayudarlo a dar sus primeros pasos. Cada risa del niño era una caricia a mi corazón. A veces los miraba desde el umbral de la puerta, agradecida de presenciar algo que meses atrás parecía imposible. Mi hijo asumiendo su papel de padre, su esposa comportándose como una verdadera compañera. Pero no todo era perfecto. Había días en que Alejandra caía en viejos hábitos, soltando comentarios que intentaban marcar territorio. «Así no se dobla la ropa de Emiliano», decía. O «yo prefiero que no le des tanta fruta». Yo la miraba y respondía con calma. En mi casa seguimos las reglas que acordamos. Ella bajaba la mirada y corregía el tono. Cada vez le costaba menos. Un domingo, Miguel se acercó mientras yo bordaba en el patio. «Mamá», dijo, «me doy cuenta de cuánto te fallé, de lo ciego que estuve. Me duele pensar en todo lo que pasaste». Le acaricié la mejilla como cuando era niño. «Lo importante es que lo entiendas ahora. Nunca es tarde para cambiar, mijo». Ese día, Emiliano balbuceó algo que nos hizo reír a los tres. Señaló mis flores y dijo claramente: «Abuela». Mi corazón se desbordó de amor. Alejandra sonrió, sin rastro de celos. «Le encanta estar contigo», admitió. «Eres una abuela maravillosa». Por primera vez, sentí que las heridas empezaban a cicatrizar. No había olvido, pero sí un reconocimiento nuevo, un respeto que se construía paso a paso. La casa, que antes era un campo de batalla silencioso, ahora respiraba en armonía. Y yo, Carmen Guadalupe Morales, volvía a sentir que pertenecía a mi propio hogar. Las semanas pasaron y, poco a poco, la nueva rutina se volvió natural. Alejandra salía cada mañana rumbo a su trabajo, dejando a Emiliano bajo mi cuidado, con una confianza que meses atrás hubiera parecido imposible. Miguel, por su parte, aprovechaba para llevarme al mercado los sábados, una costumbre que habíamos perdido hacía años. Caminábamos entre los puestos de frutas y verduras como cuando él era pequeño, y de pronto me descubrí riendo con él al regatear el precio de los tomates, igual que en aquellos días en que apenas teníamos lo suficiente para vivir. Una tarde, mientras regaba los geranios, escuché a Miguel llamarme desde la puerta. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?». Dejó el celular a un lado y se sentó en la silla de mimbre. Lo vi nervioso, como si guardara algo importante. «He estado ahorrando», dijo al fin. «Y con el sueldo de Alejandra, ya casi tenemos para el enganche de una casa. Queremos quedarnos cerca. Quizá en Tlaquepaque. No quiero que Emiliano crezca lejos de ustedes». Sus palabras me tocaron el corazón. Recordé cuando era un niño y prometía que nunca se alejaría de mí. La vida lo había llevado por otros caminos. Pero ahí estaba,
cumpliendo de algún modo aquella promesa. Alejandra también mostraba cambios notables. Comenzó a traerme pequeños detalles. Un pan dulce de la panadería que le gustaba. Una bolsita de café de grano que encontró en oferta. Gestos simples, pero cargados de un respeto nuevo. Una noche incluso me pidió que le enseñara a bordar. «Quiero hacerle a Emiliano un mantel para su cumpleaños», explicó sentándose a mi lado con hilo y aguja. Mientras le mostraba cómo tensar la tela, me sorprendí contándole historias de mi juventud, de cuando Roberto y yo éramos novios, de los primeros años de matrimonio, de los sacrificios que hicimos para que Miguel estudiara. Ella escuchaba en silencio, como si esas historias la ayudaran a comprender algo que había ignorado durante mucho tiempo. Un domingo, decidimos hacer una comida familiar e invitar a mis otros hijos, Patricia y Roberto Jr. Hacía años que no nos reuníamos los 5. Cuando llegaron, se sorprendieron al ver la casa distinta, llena de una calma que antes no existía. Patricia me abrazó con fuerza. «Mamá, se siente otra energía aquí», susurró. Es como si la casa respirara. Durante la comida, Alejandra se mostró atenta, sirviendo los platos, preguntando a cada uno por su vida. Mis otros hijos notaron el cambio, y aunque nadie lo dijo en voz alta, sus miradas lo confirmaban. La tensión que alguna vez los había hecho evitar nuestras reuniones ya no estaba. Con el tiempo, Emiliano empezó a pasar más horas conmigo. Le enseñé a reconocer el canto de los pájaros que visitaban el patio, a distinguir el olor de la albahaca de la hierbabuena. Cuando lograba decir una palabra nueva, corría hacia mí con una sonrisa que derretía cualquier cansancio. Alejandra, en lugar de apartarlo, comenzó a agradecerme. «No sé cómo haríamos sin ti, Carmen», me dijo una tarde, mientras preparábamos juntas tamales. «Eres la base de esta familia». Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que me reconocía así, no como sirvienta, sino como matriarca, pero la vida siempre prueba la fortaleza recién conquistada. A finales de abril, Roberto sufrió una crisis de presión arterial y tuvimos que llevarlo de urgencia al hospital. Miguel condujo a toda velocidad mientras Alejandra cuidaba a Emiliano en casa. En la sala de espera, mi hijo me tomó de la mano con fuerza. «Mamá, no sé qué haría si algo le pasara a papá», murmuró, con los ojos enrojecidos. Lo abracé, y por un momento sentí que recuperábamos la cercanía de otros tiempos. Horas después, el médico nos tranquilizó. Era una descompensación, nada irreversible. Pero aquella noche, mientras Roberto dormía en observación, Miguel se quedó a mi lado en la sala de espera, en silencio, como cuando era niño y temía a la oscuridad. Ese episodio pareció despertar en él una conciencia nueva. Empezó a llegar más temprano del trabajo, a acompañar a su padre en caminatas cortas para fortalecer el corazón. Incluso, sin que yo lo pidiera, comenzó a pagar parte de los medicamentos, aliviando la carga económica. Verlo así, pendiente de nosotros, me llenaba de un orgullo que creía perdido. Alejandra, por su parte, demostró una madurez que jamás habría imaginado. Se organizó para trabajar medio tiempo y aún así, se ofreció a llevar a Roberto a sus consultas cuando Miguel no podía. Cada gesto suyo desarmaba, poco a poco, el rencor que yo había guardado. Una noche, después de acostar a Emiliano, se sentó conmigo en la sala. «Sé que no puedo borrar el pasado», dijo en voz baja, «pero quiero que sepas que estoy agradecida. Me diste una lección que nadie más me habría dado, la de poner límites y, al mismo tiempo, perdonar». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Entendí que el cambio no era solo mío. Ella también estaba aprendiendo a ser una mejor persona. Llegó junio y con él el primer cumpleaños de Emiliano. Decidimos celebrarlo en el patio, decorado con guirnaldas de colores que Alejandra y yo colgamos juntas. Patricia trajo un pastel enorme. Roberto Jr. viajó desde Texas para la ocasión. La casa se llenó de risas, de música, de esa alegría que alguna vez pensé que nunca volvería a sentir. Emiliano, vestido con un pequeño overol azul, se aferraba a mi mano mientras soplaba la vela con la ayuda de su padre. «¡Abuela!», gritó después, corriendo hacia mí. Todos aplaudieron, y Alejandra me sonrió desde el otro lado de la mesa. En su mirada ya no había orgullo herido ni competencia, solo gratitud. Esa noche,
Cuando los invitados se fueron y la casa quedó en silencio, Miguel se acercó mientras yo guardaba los platos. «Mamá, hoy entendí lo que significa familia», dijo con los ojos brillantes. «No es solo vivir bajo el mismo techo, es cuidar y respetar. Gracias por no habernos dejado cuando más lo necesitábamos». Lo abracé fuerte, sintiendo el peso de los años entre nosotros y la ligereza de una reconciliación verdadera. Los meses siguientes confirmaron que el cambio era real. Alejandra consiguió un mejor puesto en la oficina y con su primer aumento, insistió en pagar la mitad de la factura de la luz. Miguel continuó ahorrando, pero sin la ansiedad de antes. Roberto se recuperó y, cada mañana, salíamos juntos a caminar, disfrutando de la brisa fresca y de la simple dicha de seguir aquí. Una tarde de septiembre, Miguel anunció que habían encontrado una casa pequeña en Tlaquepaque. «Es modesta, pero es nuestra», dijo, mostrándonos las fotos en su teléfono. «Queremos mudarnos en diciembre, antes de Navidad». Sentí una punzada de nostalgia, pero también de orgullo. Ellos habían aprendido a volar sin dejar de pertenecer a la familia. «Me alegra por ustedes», respondí, y lo decía de corazón. «Y aquí siempre tendrán su hogar». Cuando llegó el día de la mudanza, la casa se llenó de cajas y risas. Alejandra me abrazó largo rato. «Gracias por todo, Carmen, por enseñarme a ser madre, por recordarme el valor del respeto». Miguel me besó en la frente. «Nunca te dejaremos sola, mamá. Emiliano vendrá cada fin de semana». Los vi partir con el corazón pleno, sabiendo que aquella despedida no era un final, sino el comienzo de una nueva etapa para todos. La casa quedó en silencio, pero ya no era el silencio de la soledad. Era el de la paz. Cuando cerré la puerta, respiré hondo y miré a Roberto, que me observaba con ojos llenos de amor. «Lo logramos», dijo él. «Sí», respondí, tomando su mano. «Lo logramos». El día después de la mudanza amaneció extraño. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente al de los años de humillación. Era un silencio de paz, de espacio recuperado. Caminé por los cuartos vacíos que Miguel y Alejandra habían ocupado durante casi una década. Las paredes conservaban marcas de muebles y el tenue olor de las últimas noches que pasaron aquí. Me detuve frente a la ventana de la habitación principal. La luz del amanecer se filtraba suave, como si quisiera acariciar cada rincón, recordándome que ahora, por fin, ese lugar volvía a ser mío. Roberto me encontró en la cocina, preparando café solo para nosotros dos. «Se siente raro», dijo con una sonrisa leve. «Pero es un raro bueno». «Sí», asentí. «Por fin podemos respirar». Durante los primeros días, la casa se transformó. Reorganicé la sala, moví los muebles al lugar donde siempre quise tenerlos. Abrí las cortinas para dejar entrar más luz, algo que Alejandra solía prohibir porque decía que el sol dañaba los tapizados. Cambié la música. Boleros suaves por la mañana, viejos discos de Pedro Infante en la tarde. Por la noche, Roberto y yo cenábamos a la hora que queríamos, sin escuchar pasos apresurados ni exigencias. Sentí, después de tantos años, que mi hogar volvía a latir al ritmo de mi corazón. Pero la tranquilidad no significó soledad. Tal como prometieron, Miguel y Alejandra nos visitaban cada fin de semana con Emiliano. El primer sábado después de su mudanza, los vi llegar con una puntualidad que me conmovió. Emiliano corrió hacia mí en cuanto abrí la puerta, gritando «¡Abuela!», con esa vocecita que se me mete en el alma. Lo levanté en brazos y sentí su calor, su olor a infancia, la certeza de que el lazo entre nosotros era indestructible. Alejandra entró detrás, cargando una canasta de pan dulce. «Lo traje de la panadería que te gusta», dijo con una sonrisa sincera. «Gracias por todo, Carmen». De verdad, era otra mujer. Su mirada no tenía rastro de soberbia. En su lugar, había respeto, incluso cariño. Miguel me abrazó con fuerza. «Mamá, la casa nueva está bien, pero Emiliano no deja de hablar de ti. Quiere venir aquí todos los días». Me reí, feliz. Aquí siempre tendrá un lugar. Las visitas se hicieron costumbre. Emiliano pasaba las tardes jugando en el jardín, ayudándome a regar las plantas y aprendiendo a identificar cada flor. A veces se quedaba a dormir, y yo le contaba historias de cuando su padre era niño. Las travesuras en la escuela,
los partidos de fútbol en la calle. Miguel escuchaba desde la puerta, con una expresión de nostalgia que me llenaba de ternura. Con el tiempo, Alejandra empezó a pedirme consejos sobre la crianza de Emiliano. ¿Cómo hacías para que Miguel comiera verduras?, preguntó una tarde mientras preparábamos juntos una ensalada. Paciencia, le respondí, y mucho amor. No hay receta mágica, solo constancia. Ella sonrió, anotando mentalmente cada palabra. En ese momento comprendí que, de alguna manera, la vida me había devuelto el lugar de abuela y consejera que siempre me correspondió. Miguel también mostraba un cambio profundo. A menudo se quedaba conmigo en la cocina, ayudándome a picar verduras o a amasar tortillas. «Mamá», me dijo una noche, «me avergüenza pensar en cómo te tratamos. No sé cómo pudiste soportar tanto». Le acaricié la mejilla, como cuando era pequeño. «El amor de madre es fuerte, mijo. Pero también aprendí que el respeto se enseña poniendo límites. Y tú nos diste esa lección», respondió, con los ojos brillantes. En paralelo, Roberto recuperaba vitalidad. Las caminatas matutinas lo fortalecieron y volvió a reír con la facilidad de antes. En las tardes, nos sentábamos juntos a mirar el atardecer, tomados de la mano, agradeciendo en silencio los años compartidos y esta nueva etapa de calma. Llegó diciembre, y con él, las primeras fiestas navideñas en esta nueva dinámica familiar. Patricia y Roberto Jr. viajaron para reunirse con nosotros. Alejandra, que el año anterior habría impuesto su estilo, esta vez preguntó qué recetas quería preparar yo. Cocinamos todos juntos. Tamales, ponche, buñuelos. La casa se llenó de risas, de aromas dulces y del calor que solo una familia reconciliada puede generar. Esa Nochebuena, mientras Emiliano abría sus regalos y los demás brindaban, Miguel pidió la palabra. «Quiero agradecerles a mis padres por habernos dado una segunda oportunidad», dijo. «Aprendimos que el respeto y el amor no se exigen, se construyen». Alejandra lo acompañó. «Gracias, Carmen, por enseñarnos a ser una familia de verdad». Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. No eran de tristeza, sino de gratitud. El dolor de los últimos años no se borraba, pero se transformaba en algo valioso, una lección que todos habíamos aprendido. Después de las fiestas, la vida siguió su curso. Alejandra prosperó en su trabajo. Miguel consiguió un ascenso. Emiliano creció fuerte y feliz. Y yo, Carmen Guadalupe Morales, descubrí que mi mayor victoria no fue recuperar una casa, sino recuperar mi voz, mi dignidad y mi derecho a ser respetada. Una tarde de enero, mientras bordaba un nuevo mantel, sentí que debía dejar constancia de todo lo vivido. Tomé una libreta y comencé a escribir mi historia. Cada humillación, cada lágrima, cada pequeño paso hacia la libertad. Quería que Emiliano, cuando fuera mayor, supiera que su abuela no se rindió, que defendió su lugar en el mundo, que comprendiera que el amor verdadero no significa aguantar abusos, sino enseñar a los demás a amar con respeto. Miguel encontró la libreta días después. La leyó en silencio, sentado a mi lado. Cuando terminó, me abrazó con fuerza. «Mamá», susurró, «gracias por ser tan valiente. Tu ejemplo nos cambió la vida. Eso espero, hijo. Que entiendas que la dignidad no se negocia». Ahora, cada vez que Emiliano corre por el patio y me llama abuela, siento que todo valió la pena. No hay rencor en mi corazón, solo la certeza de que aprendimos juntos la lección más importante. El respeto empieza por uno mismo. Nunca permitas que nadie te quite la dignidad dentro de tu propio hogar. El respeto no se ruega. Se establece con límites claros y acciones firmes. Cuando te valoras, hasta quienes te subestimaban aprenden a valorarte. ¿Alguna vez has vivido o conocido a alguien que haya pasado por algo parecido? Respóndeme en los comentarios y cuéntame tu experiencia. Si esta historia te conmovió, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a quien más lo necesite.